Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semana más para contarles cosas que tienen que ver con su salud, para que me la cuiden, no me la malgasten, que hay muy poca y nos tiene que durar mucho. Así que bienvenidos una semana más y automáticamente, que si no luego verán la que tenemos, María Almodóvar, mi queridísima compañera, bienvenida. Pero qué fama. Hola, Ignacio. Bueno, no les voy a contar por qué tiene la fama, pero por si acaso yo le digo, María, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Hoy en Falando de Saúde entrevista a un cirujano vascular de La Rosaleda que responderá a las preguntas de los espectadores relacionadas con la arteriopatía. El doctor Ignacio Balboa además explicará el término toxoplasmosis y por último nos desplazaremos a La Rosaleda para aprender algo más del asma. Ya ven ustedes, variadito. Bueno, pues se lo hemos contado muchas veces, ya saben ustedes que aquí en las cañerías de nuestro cuerpo hay varias, básicamente 3 sistemas de cañerías, las arterias, los vasos y los vasos linfáticos también. Bueno, pero hoy vamos a hablar de una muy concreta, que son las arterias, porque arteriopatía pues significa eso, enfermedad de las arterias. Luego hay otras, que son las de las venas, pero eso es tema de otro día. Y naturalmente hay una especialidad quirúrgica que se llama la cirugía vascular, que se dedica a este tipo de cosas. Primero, a diagnosticarlas y después, cuando se puede, a tratarlas. Y tenemos a un cirujano vascular que practica todos los días en la Clínica Basgal, en el Policlínico de la Rosaleda de Santiago, el doctor Javier Villaverde. Javier, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Y, oye, a ver, cuando hablamos de arteriopatía periférica, ¿eso por dónde pilla? Bueno, como bien has traído muy bien a la conversación, es la enfermedad que afecta a las arterias. Por ponernos un poco en harina, las arterias son los vasos que conducen la sangre a las distintas partes del cuerpo. En este caso, la enfermedad se afecta con mucha más incidencia a las piernas, por eso se asocia, o la gente lo asociará con mucha más frecuencia, a enfermedad arterial de las piernas. Es decir, es la enfermedad que provoca obstrucción en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a distintas zonas del cuerpo y con mucha más frecuencia se manifiesta en las piernas, ¿sí? Entendido. Entendido. ¿Qué sintomatología presenta, doctor, esta patología? Bueno, pues al igual que cualquier otra, digamos, máquina que funciona con algún líquido que tiene que llegar a ella, nuestras piernas y nuestros músculos funcionan con sangre, necesitan aporte sanguíneo para que podamos correr, movernos, saltar, necesitan el aporte que va a llevar la sangre a esos músculos para que puedan funcionar. El tubo que las lleva son las arterias, si ese tubo está obstruido, está enfermo y no lleva sangre, lógicamente la persona va a notar que la movilidad de las piernas se les va a cansar, es decir, no puede caminar lo que quiere, si se tapan mucho más, incluso no puede caminar, pueden llegar a doler incluso. Dependiendo del grado de afectación de ese tubo, las manifestaciones van desde cansancio al caminar, hasta doler sin caminar, o hasta incluso poder aparecer lesiones que son estadios más graves, que pueden llegar incluso en estadios avanzados a hacer perder la extremidad, ¿no? Estamos hablando, en cualquier caso, perdón, sí. de una enfermedad grave. Ya. Grave. Javier, ¿por qué la diferencia, siendo los dos arterias periféricas, los miembros superiores sufren menos que los inferiores? Bueno, es un tema de fisiología de lo que es el aparato circulatorio, ¿no? De la mayor presión que sufren, de la movilidad de las extremidades, de la mayor, digamos, necesidad de llevar sangre a un territorio que demanda mucho más
Date cuenta que para movernos tienes que mover nuestro peso, que es bastante, encima de unas articulaciones, y necesitamos más aporte y digamos más estrés. Entonces, digamos que la afectación en miembros, por flexibilidad, por hemodinámica, por distintas causas, más en las piernas que en miembros superiores, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaría que les quedara muy clara, aparte de que, bueno, pues las causas de estas enfermedades pues son varias, ahora no las contarán, pero además hay cosas que nosotros hacemos y que podríamos evitar, que nos permitirían prevenirlo. Porque las causas fundamentales, ¿cuáles son, Javier? Vamos a ver, la causa fundamental de arteriopatía, es decir, la enfermedad que cierra las arterias, es la arteriosclerosis. Sí. Esa es la causa de más del 95% de los pacientes. ¿Qué eso qué es? La arteriosclerosis es una enfermedad que significa lo que dices tú, esclerosis de la arteria, es decir, engrosamiento de la pared, que al engrosar, digamos que el tubo se va cerrando en su diámetro y hace que la sangre no pase. No se conoce la causa de esta enfermedad, y lo que conocemos sí bien son los factores de riesgo que la promueven y que hace que se manifieste antes y más intensamente, que son 4 fundamentalmente, que es la hipertensión, la dislipemia, el colesterol, digamos, las grasas en sangre, la diabetes y el tabaquismo, ¿no? Ahí quería De estas llegar. causas hay algunas que podemos modificar con un tratamiento y hay otras que podemos erradicar, que es decir, el paciente puede dejar de fumar. O sea que sobre estos factores de riesgo es donde tenemos que incidir fundamentalmente, primero para prevenirla y en caso que se manifieste para tratarla, por supuesto. Es además una de las pocas enfermedades en las cuales se ha establecido científicamente una relación directa entre el tabaquismo y la arteriopatía, ¿verdad? Absolutamente directa, igual que otras patologías o patologías tumorales, otro tipo de enfermedades donde el tabaco tiene una incidencia directa estadísticamente en la aparición de la enfermedad, en la arteriopatía está totalmente en contacto, es decir, paciente muy fumador, es muy probable que a lo largo de su vida, si no se cuida y sigue ese hábito tabáquico, llegue a desarrollar una arteriopatía periférica en miembros inferiores, es decir, comience a cansarse en las piernas, tenga algún problema, que tenga que acudir a consulta a valorar su problema. Oído fumadores, luego no digan que no se los hemos advertido, luego eso sí, cada uno luego se mata como quiere. Indudablemente. Doctor, una vez que el paciente llega a su consulta, ¿no?, a la clínica Basgal, ¿cómo hacen el diagnóstico de la arteriopatía? Bueno, el diagnóstico es, no podemos diferenciar la vascular de cualquier otra especialidad, ¿no? En este sentido, nuestra parte media consiste en una anamnesis y una exploración clínica, una palpación de pulsos en las extremidades, para llegar un poco a hacer una aproximación si realmente la clínica viene por ahí, y luego tenemos unas pruebas complementarias que realmente nos confirman ya objetivamente, que son Doppler arterial, ecodoppler, y ya si el paciente está suficientemente afectado, tiene una enfermedad importante, pues probablemente tengas que recurrir a técnicas de imagen ya planificando una posible incluso intervención, bypass o tratamiento endovascular. Es decir, si el paciente tiene una enfermedad muy avanzada, pues aparte de toda la exploración y estas pruebas que podemos hacer en la consulta, tenemos que recurrir a pruebas de imagen, como lo que tenemos en la pantalla, donde vemos realmente el árbol arterial, donde se ven las oclusiones arteriales, para planificar un poco el procedimiento a realizar el paciente, ¿no? En cualquier caso, Javier, el tratamiento, cuanto más alejados estemos del corazón, es más difícil, ¿verdad? Incluso el tratamiento quirúrgico. Pues claro, luego al final se van volviendo los vasos tan pequeñitos que a ver qué haces ahí. Bueno, efectivamente, quiero decir, de hecho es una causa que los pacientes conocen bien en nuestras consultas, que entienden que cuando más vamos haciendo el tratamiento más distal en la extremidad, más distal me refiero más abajo, el paciente lo entiende perfectamente en ese sentido, y les informamos que si el bypass tenemos que llevarlo bajo la rodilla, incluso a los vasos más finos que van al pie, llega un momento que técnicamente eso se hace especialmente complejo y tiene una permeabilidad, digamos, de funcionamiento de esa técnica más controvertida, ¿no? Entonces, efectivamente, lo ideal es si podemos resolverlo en zonas más proximales de la pierna, mejor. Que es además donde son más frecuentes también, además, ¿no? Bueno, depende un poco. En población general, sin ser diabética, la afectación más frecuente es en femoral superficial, en el muslo, y en población diabética la afectación más frecuente es por debajo de la rodilla, en estos vasos más finos, ¿no? Pero bueno, bien dices que si podemos tratarlo resolviendo el problema quirúrgicamente en zonas más proximales, para el cirujano mejor y fundamentalmente para el paciente también mejor. Y ahora viene lo que les interesa a ustedes. ¿Y esto cómo se trata? Bueno, pues esto se trata, y bueno, es un tema de fontanería, por ponernos un poco en el lenguaje común, y si un tubo está atascado en una zona, intentamos coger la sangre en otra zona y llevarla más abajo del atasco. Y eso lo podemos hacer clásicamente, o las técnicas clásicas hasta hace pocos años consistían en hacer lo que llaman los pacientes, o que a gente le suena como bypasses, que es hacer una técnica de derivación, que es coger mediante una prótesis o mediante el propio material autólogo del paciente con sus propias venas, hacer un puente que salva la zona obstruida de la arteria. Hoy en día, aparte de estas técnicas quirúrgicas tipo bypass, disponemos de novedosas técnicas endovasculares que no necesitan a veces
abrir al paciente, incluso con punciones y entrando entre las arterias con unos catéteres, se consigue recanalizar la lesión y con distintos dispositivos traspasarla y luego abrirla con stents o con stents recubiertos, o bueno, con una serie de gama de productos que nos permiten tratar la enfermedad a veces sin tener que hacer cirugía abierta, es decir, sin corte, con una pequeña punción para entrar dentro de la arteria. Pero bueno, digamos que es un tema de caso a caso, que hay casos que valen para una técnica, casos que valen para otra, y entonces digamos que es la indicación es paciente a paciente. Digamos. Aquello que se decía siempre, que no hay enfermedades sino enfermos. Pero tenemos un vídeo que vamos a echarle un vistazo para que vean ustedes de lo que estamos hablando. Vamos a verlo. ¿Qué estamos viendo ahí, Javier? Bueno, ahí estamos viendo una recreación de lo que son las arterias, estos tubos de los que estamos hablando, que están enfermos, y estamos hablando de estas técnicas más novedosas, que se puede ver el catéter que entra dentro de la arteria, y con una guía se traspasa la lesión, que es esa zona amarilla, que es la que produce la oclusión del vaso. Entonces, con esa guía se intenta recanalizar esa lesión hasta llegar a la zona donde ya no está atascada, vemos ahí, se llega hasta esa zona. Luego, a través de esa guía, digamos que se introducen distintos dispositivos, unos para abrir la lesión, como veis ahí, esos balones, son unos balones de angioplastia que se llaman, que son, digamos, que una especie de salchicha que se infla y lo que hace es expandir y abrir la arteria. Y luego el tratamiento, si es necesario, se completa con esos dispositivos que se ven ahí, con stents, que son, digamos, muelles, por decirlo de alguna forma así en lenguaje más común. Como los de los bolígrafos Bic. Exactamente, que se abre dentro de la arteria, que lo que tiene es una fuerza radial para permitir que esa zona de arteria que hemos abierto pues se mantenga abierta y mantenga el paso de sangre por esa zona que está atascada, ¿no? Lógicamente estas técnicas son mucho menos agresivas, son más cómodas para el paciente y más confortables, porque en lugar de abrir al paciente y dar una cirugía abierta con un corte convencional clásico, se soluciona con una punción en una femoral o en un brazo, donde tengamos que tratar al paciente, ¿vale? Claro, lo que pasa es que cada paciente, como tú decías antes, tiene efectivamente, su tratamiento. ¿no? Eso no siempre es posible y entonces hay que recurrir a la cirugía. Exactamente. Abierta, a veces estas técnicas no son posibles por el tipo de lesión a tratar o por el tipo de paciente a tratar y tenemos que recurrir a la cirugía convencional, que siempre tiene hueco. Que digamos que es una técnica más que tenemos en este momento, un arsenal más, un arma más en nuestro arsenal, pero la cirugía sigue estando presente, por supuesto. ¿Cómo es el posoperatorio de esta técnica? Bueno, lógicamente, el posoperatorio de esta técnica es muchísimo más favorable para el paciente. Si uno compara cortes con pequeñas punciones, lógicamente es muy agradable para el paciente posoperatorio y muy apetecible a priori, ¿no? O sea, se va para casa inmediatamente. Claro, si un paciente le plantea las dos cosas, obviamente, ¿no? Pero bueno, sabemos nosotros que a veces cuesta más venderle otra cosa, pero realmente la indicación correcta es otra cosa y no esto, ¿no? Es un tema de paciente a paciente, pero efectivamente esas técnicas que cada vez tienen más empuje, estos procedimientos mínimamente invasivos endovasculares, pues digamos que a medida que los dispositivos técnicos van mejorando, pues han ido desplazando un poco la cirugía, no sustituyendo, pero es una técnica que usamos ahora con mucha frecuencia. Sí. No. ¿Existen además alguna otra patología que puedan simular, ¿no? O hacer ver que puede ser una arteriopatía, doctor? Por supuesto, quiero decir, igual que cualquier otra especialidad, como hablamos antes, nosotros en nuestras patologías tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial con arteriopatía, muy común probablemente es problemas de compresiones en la columna lumbar, de compresión neurológica. El paciente con compresión de plexos neurológicos en columna lumbar también puede presentar una claudicación neurológica, que la pierna se le cansa al caminar, pero digamos que la discriminación entre eso y una arteriopatía es fácil con una exploración clínica y con unas pruebas básicas de consulta que se discrimina fácil entre una cosa y otra, pero efectivamente, fundamentalmente con problemas de columna, artrósicos y de compresión neurológica. Antes de pasar a las preguntas de nuestros televidentes, yo quería que nos hicieras un par de recomendaciones para prevenir la aparición de la arteriopatía periférica. Además de no fumar, claro. Ya comentamos antes los factores de riesgo, efectivamente, ¿no? Entonces, hay uno que nosotros conocemos muy bien, que es el tabaco, está en relación directa, que es erradicable. Entonces, nuestra recomendación máxima a todos los pacientes es que dejen de fumar si los pacientes son fumadores. Y es la primera indicación que hacemos por encima de cualquier arma terapéutica tipo droga. Todos los demás factores, colesterol, hipertensión, diabetes, todo eso es muy, muy importante controlarlo, porque son los que inciden directamente en la patología. Quiero hacer una mención especial a la diabetes, porque cada vez está increciendo más la tipo B, sobre todo. La tipo B, el número de pacientes que pasan diabetes, sobre todo en nuestro medio. Y es una enfermedad terrorífica y con muchísima afectación de órgano diana en la arteria de la pierna, ¿no? Entonces, muy, muy importante en estos pacientes diabéticos que se haga un chequeo, porque a veces los pacientes diabéticos tienen también alteraciones sensitivas en los pies, no notan las lesiones y hace que cuando debuten esté en un estadio ya difícil de tratar. Es decir, paciente diabético de años de evolución sería recomendable tuviese una revisión o por lo menos un control
para descartar que no tenga nada vascular y de ahí incidirle bien en la prevención al paciente. Muy importante en el paciente diabético. Y para prevenir la diabetes tipo B, que es la más frecuente desafortunadamente, la mejor recomendación de siempre del refranero popular: menos plato, más zapato. María, tenemos tiempo para una preguntita. Tenemos tiempo para una, vamos por ella. Como saben, pueden enviar sus preguntas a través del correo electrónico, enviándonos un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, tenemos solamente, como decía Ignacio, tiempo para una pregunta. Sí. Paula de Santiago. Doctor, ¿este problema se puede manifestar a cualquier edad? Es una buena pregunta, Paula. Efectivamente, aunque se puede manifestar a cualquier edad, la arteriopatía periférica es característico de pacientes añosos, porque digamos que la arteriosclerosis, que es la causa más frecuente, digamos, podemos llamarla como un envejecimiento de la propia pared de la arteria, ¿no? Entonces, lógicamente, aunque en determinadas circunstancias muy concretas puede presentarse en pacientes jóvenes, lo más característico y la inmensísima mayoría es que sean pacientes añosos, ¿no? Si además de ser añoso el paciente es diabético, hipertenso, dislipémico y fumador, lógicamente la presentación puede ser todo antes. Se ha comprado todo lo digamos que nuestra enfermedad es una especialidad de viejos en principio, es una enfermedad de pacientes añosos o de pacientes menos añosos, pero con mucha comorbilidad en factores de riesgo y que se han descuidado en este sentido, ¿no? Si Paula es joven, es difícil que tenga una arteriopatía, porque solamente ciertas vasculitis o otro tipo de problemas provocan una arteriopatía en gente joven, que esté tranquila en ese sentido. Aclarado. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a tu examen, no te olvides de él. A ver. Voy a mirar bien porque no me quiero equivocar a la hora de decirla. Uy. ¿Vale? Bueno, nada, no te creas. Porque sea muy larga la palabra no quiere decir que no te sepas el significado. A ver. Toxoplasmosis. Ahí va. Bueno, la verdad es que la palabra, son tres palabras juntas, pero bueno, tóxico, plasma, pues ya saben, aquello que tiene que ver con la sangre, y osis, ya saben qué significa enfermedad. Pues es una enfermedad bastante conocida, bastante bien conocida, y que hay un vector que es muy importante y que además lo tenemos muy cerquita todos, los gatos, porque la toxoplasmosis es una infección provocada por un parásito, una infestación mejor, provocada por un parásito que, bueno, que se nos mete dentro y que ahí se queda. Y lo que suele ocurrir es que puede que no ocurra nada durante un tiempo, pero un buen día se agudiza. Tiene otro problema añadido, y este sí es importante, que puede infectarse la madre y ser transmitido al feto, con lo cual el niño ya sale infectado. Normalmente no es que sea una enfermedad particularmente grave, puede llegar a ser grave, y desde luego lo que sí tiene es tratamiento. Pero lo más importante sería la prevención, en no adquirirla. ¿Cómo? Pues miren ustedes, los gatos se contagian porque se comen roedores y estos suelen tener el parásito dentro, el toxoplasma. Entonces, cuando los gatos se los comen luego, sus heces se desparraman y si nosotros pues andamos en nuestra casa, sobre todo si es en el medio rural, pues a veces, bueno, pues cogemos cosas del suelo, tomamos fruta a lo mejor o verduras que no hemos lavado adecuadamente, ojo con esto que es importante, porque los gatos, bueno, van a defecar pues eso por la huerta y hay que tener cuidado con esas medidas higiénicas, lavarse bien las manos, la fruta y la verdura, lavarlas antes. Una recomendación, por cierto, cuando laven ustedes las verduras y la fruta, sobre todo las verduras, y las mojan ustedes en agua, échenle un chorrito de vinagre. Es así de sencillo, pero el ácido acético ya es un desinfectante bastante útil y no me dirán ustedes que es caro, así que si se infecta será porque ustedes quieren. De todas maneras, la mejor manera de no sufrir la enfermedad es esta que les digo, prevenirla. Y en el caso de que aparezca, bueno, pues los síntomas son bastante raros, son así como difusos, pues puede parecer que uno ha cogido, yo qué sé, pues una gripe, te duele el cuerpo, algunos dolores musculares, tampoco duran mucho tiempo, algunos ganglios se inflaman también. Luego ya las cosas más graves no se las voy a contar porque si no se van a ir al médico mañana pensando que las tienen. No le hagan ustedes casos. Pero vamos, es una parasitosis que puede afectar y que tiene relación con los gatos. Así que los que tengan gatos en casa ya saben. Medidas de prevención. Yo no tengo gato. Bien. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca ir a la Rosaleda a recibir un consejo. Vamos allá. Hola, mi nombre es Adrián Gallego, soy enfermero de hospitalización de la Rosaleda y os voy a hablar un poquito del asma. El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación y la irritación de los bronquios.
Para controlar esta enfermedad debemos de evitar ciertos desencadenantes. Entre ellos podemos encontrar olores fuertes, como alcoholes, como aceites, como perfumes muy graves, pinturas. Debemos de evitar, si somos alérgicos, a aquellos contactos con el ácaro, con los ácaros, con el polvo, con el polen. Y debemos también de evitar momentos de ansiedad, momentos de estrés, en los que nuestra frecuencia respiratoria también se puede ver muy elevada y nos podemos poner un poquito nerviosos. También de estas elevaciones típicas de frecuencia respiratoria podemos encontrar con los ejercicios bruscos. Para prevenir la enfermedad también debemos de llevar una dieta equilibrada y sobre todo tomar los medicamentos a las horas y las dosis que nos manda nuestro médico. También debemos de usar aquellos inhaladores o oxígeno en casa, que también, si nos llega a estar pautado por nuestro médico, siempre a las horas y las dosis adecuadas, nunca pasarse con las dosis de inhaladores. Ante una crisis asmática, lo importante es llevar consigo siempre su inhalador. Cuando salimos de casa no solo debemos acordarnos de llevar las llaves, sino también llevar con nosotros nuestros inhaladores. Nos pueden sacar de un apuro en un momento dado muy importante. En caso de que los inhaladores o simplemente intentando calmarnos y la crisis asmática no remita, debemos acudir a un centro de salud más cercano. Y una vez más nos ha pillado el tiempo. Bueno, ¿qué les vamos a hacer? Espero que nos hayan aburrido, porque eso significa que lo que les hemos contado, no nosotros, sino nuestros invitados, les ha resultado de interés y les ha gustado. Nos queda el tiempo justito para despedir a nuestro invitado, el doctor Javier Villaverde, que nos ha contado cosas muy importantes de lo que es la arteriopatía diabética. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias por compartir la clínica con vosotros y con todos los telespectadores. Y más veces que vendrás, que ya abusaremos. Mi querida amiga y compañera, ya lleva aguantándome años, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué María, relación tan buena. Muchísimas gracias. Yo también te quiero. Hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene, Ignacio. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias por aguantarnos, y si se lo pasan bien y aprenden cosas y les parece adecuado y no tienen cosa mejor que hacer, bueno, y si la tienen también, vuelvan la semana que viene, que estaremos aquí a la misma hora para seguir contándoles cosas, intentando ayudarles a que su salud sea mejor. Hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.